responsabilidad individual de aquel que se siente que se va a dormir, levantarse, caminar en el fondo, tomar agua, café, lo que sea, para mantenerse despierto. Si no adquiere la responsabilidad él, los de al lado tienen la responsabilidad de pues despertarlo, decirle, oye, camina, toma agua o algo. Si no hacen eso ustedes, tendría que yo pues ir a despertarlo y nos distraeríamos de la clase, entonces creo que no es necesario, ¿vale? Y la última, sin tema, ustedes pueden estar consumiendo líquidos, café, agua, para que estén constantemente pues hidratándose en clase, ¿ok? Otro punto y el final sería, nuestras clases están divididas por 10 minutos de descanso. La clase previa habíamos comentado que íbamos a corrernos las 2 horas siguientes y dejarle los 20 minutos al final de clase. ¿Quieren que continúe así o les respetamos 10, 10, 10? 10, 10 y 10. ¿Sí? Con 10 minutos es suficiente al final, porque me habían dicho que se tienen que ir a cambiar para deportes y eso. Ah, sí. Pero sí nos da tiempo. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces ahorita vamos a iniciar tarde. El primer periodo de tiempo que van a tener sería como el segundo que iban a tener, ¿me doy a entender? Para poder avanzar. Ok. Dicho esto, vamos a tratar de que el primer tema o el primer parcial se vea por lo menos un módulo completo, que es el módulo 1, neonatología, con todos los temas que ahí se van a evaluar. Y si se puede, a lo mejor meter un parte de el siguiente módulo, que es crecimiento y desarrollo. El primer tema es toda la etapa prenatal, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok. La dinámica de cada clase va a ser muy individualizada, va a haber cambios de acuerdo a los temas que sean y de acuerdo pues al tiempo que se tenga para dar esta clase, ¿ok? Entonces, a veces la dinámica va a cambiar, a veces hay un examen sorpresa al inicio, a veces hay preguntas dentro de la presentación, a veces hay actividades de competencia, juego, etcétera. Todo va a depender de cómo vaya fluyendo esto. Esta clase va a ser, vamos a tratar de que sea una exposición bidireccional. Yo voy a estar hablando acá, pero eso no significa que ustedes en cualquier momento que tengan alguna duda, pregunta o que quieran compartir algún conocimiento distinto al que se les está plasmando, levanten la mano y puedan expresar su comentario, duda o aclaración, ¿vale? Por mi parte también voy a hacer preguntas dirigidas y también voy a hacer preguntas pues al aire para ver si alguien quiere respondernos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con el módulo de neonatología. ¿Alguien sabe qué es la neonatología? Levante la mano. Sería el deseo de los neonatos, básicamente, ¿no? Sería el cuidado de ellos. Y un neonato es aquel, pequeñito que lleva menos de 27 días de vida. 28 días, así es. Básicamente es una rama de pediatría, la cual se encarga ya, en pediatría lo vemos como una subespecialidad, en la cual se dedica específicamente del crecimiento, desarrollo y patologías de un recién nacido o un neonato que va desde recién nacido hasta que tiene 28 días más o menos, hasta el primer mes de edad, ¿ok? Ok, el contenido de esta clase, la primera parte va a abarcar lo que son características somatométricas, la reanimación neonatal del recién nacido de término, sin complicaciones, sin prematuridad o comorbilidades anexadas a su evolución o tratamiento en sus primeros pasos, ¿ok? El tramo obstétrico, de manera muy general, también se van a abordar los más frecuentes y pues las características de estos, ¿vale? La otra parte que también vamos a abordar aquí, que fue lo que ya no se dio para que ustedes estudiaran, fue lo de dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria. Ahí se va a ver dificultad respiratoria como tal. Y vamos a ver también taquipnea transitoria del recién nacido, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué tipo de población se da más? ¿Y cuáles son sus características? ¿Va? Entonces, hablando de características somatométricas del recién nacido, Velasco, ¿qué entiendes por características somatométricas? Pues deben ser como las características que se espera que tenga un producto, bueno, un bebé cuando nace, en cuanto a su tamaño, su peso, cómo debe ser pues las características como de su cabeza o de su tórax. Muy bien. Valdés, ¿te sabes alguna escala
somatométricas. Hay una escala que te diga, bueno, se puede utilizar esta para saber esto. Podemos probar la de Capula de Córdoba, ¿no? Que nos dice las semanas de gestación, No. el desarrollo ocurre a las Capuro podría ser una. Ok, sí, este tipo de escalas nos habla más que nada de una reanimación, como de una clínica que el paciente nos puede dar. Hay unas tablas, no recuerdo cómo se llaman, las cuales nos hablan de los percentiles y de acuerdo a la talla o medidas que debe tener, de acuerdo al solamente el porcentaje que se espera. Sí. Tiene un nombre, pero no recuerdo. Solamente son gráficas de percentiles de la OMS o de la CDC. Entonces, solamente el nombre o la nomenclatura es de acuerdo a qué institución te las está ofreciendo, pero en general son gráficas en donde justo percentilas al bebé. Pero sí, tenemos algunas, aquí en pediatría se van a dar cuenta que todo pesamos, todo medimos, para todo tenemos escalas. Entonces, sí es mucha información, no toda no la tenemos aquí como de regla, tener todas estas características de todas las escalas, de todos los puntajes, de todo, pero sí es necesario que ustedes se lo sepan y más o menos cuando escuchen hablar de alguna escala digan, ok, esta sé que es para esto o esta te evalúa esto y más o menos saber cuando el puntaje es alto es bueno o es malo o al revés, ¿no? Si el puntaje es bajo es bueno o es malo, ¿ok? Continuando con esto, nosotros tenemos un montón de formas de clasificar a un recién nacido y lo podemos clasificar por lo que ustedes quieran. Lo podemos clasificar de acuerdo a su peso, lo podemos clasificar de acuerdo a su talla, lo podemos clasificar de acuerdo a las semanas de gestación que el bebé tenga. Entonces hay un montón de formas de cómo clasificar a un recién nacido. Entonces, generalidades. Definiciones de nacimiento de acuerdo a semanas de gestación. Nosotros casi todo lo que vayamos a ver va a ser determinado por o dirigido hacia un niño de término. Entonces, si nos vamos a empezar a platicar un poquito del recién nacido de término, necesitamos identificar primero, bueno, quiénes son los que son considerados recién nacidos de término, ¿vale? Entonces, para esto, esta grafiquita o esta tabla que está aquí abajo nos lo divide en 3 grupos súper grandes de acuerdo a las semanas de gestación que tiene el bebé, que es pretérmino, término y postérmino, ¿vale? Ya de aquí no le hagan tanto caso como a esto de si es precoz, completo, tardío, etcétera, o en esta también hay escalas que nos evalúan qué tan postérmino estadio 1, 2 o 3, ¿ok? Dependiendo de lo que ustedes vean. Eso es como mucha historia, es mucho que un pediatra lo debe de saber, pero en general ustedes quédense que la única etapa que se subdivide para estudiarse, ¿cuál creen que sea? El prematuro. ¿Por qué creen que sea el prematuro el único que se subdivide para saber, pues que, o sea, si es prematuro, pero ¿para qué lo subdivido? Porque puede estar más grave dependiendo si es. Exactamente. Entonces, el grado o las semanas de gestación van directamente relacionadas al pronóstico y supervivencia que vaya a tener ese niño. Dicho de otras palabras está directamente relacionado a la morbimortalidad que va a tener un recién nacido. Entonces, entre más prematuro sea el bebé, menos probabilidad tiene de que este se desarrolle adecuadamente o que llegue incluso a la etapa de término. Y también, si llega a etapa de término, qué tan complicado o qué tantas comorbilidades adquirió. ¿Alguno sabe qué tipo de enfermedades están relacionadas con la prematurez? La maduración. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Insuficiencia cardíaca? ¿Qué más? El foramen ovar, que no es una permeabilidad. Ok, más o menos. Hablamos de complicaciones agudas y tardías. Hablamos de secuelas. Esa es mi pregunta más dirigida. ¿Saben qué secuelas puede tener un niño prematuro que sobrevivió y que llegó a término? Puede ser algo de neurodesarrollo, puede ser algo neurológico en cuestiones motoras, pero algo más como que con el tratamiento que el niño lleva durante todo este proceso que está en UCIN, en terapia intermedia, ¿Nivel ocular?
daño ocular, por ejemplo, la retinopatía del recién nacido, que esta es secundaria a toda esta exposición constante que tuvo, por ejemplo, al oxígeno, o simplemente por la inmadurez de la retina, que no se le dieron los cuidados apropiados y este niño pues tiene complicaciones oculares. ¿Qué otra complicación puede tener? Pulmonares. ¿Qué tipo de patología pulmonar puede tener un niño que está constantemente? No, eso es algo con lo que puede nacer un niño prematuro, pero se trata y puede que no deje secuelas. Ajá. Pero ¿qué podría tener un niño que constantemente le pones oxígeno? Broncodisplasia. Ajá. Se les puede hacer estas cicatrices en los pulmones por un constante oxígeno y esto puede ser una broncodisplasia muy severa que puedan tener necesidad de oxígeno por mucho tiempo, inclusive para siempre, ¿no? Entonces son detallitos que ustedes tienen que ver, que obviamente si es un niño prematuro, pero ya está o sea, pegadito acá, ya ni siquiera le haces nada, ¿no? A veces puede tener un peso normal y hasta se puede ir a alojamiento conjunto con mamá sin necesidad de nada. Diferente a que si es un niño muy prematuro o moderado, ¿no? En donde se tienen que hacer intervenciones como, por ejemplo, enfermedades que podemos predisponernos a que va a tener, como enfermedad de membrana hialina o por deficiencia de surfactante, que es lo mismo. Sí, vamos más o menos siguiendo esto. Entonces, ese es el único que nos deberíamos de aprender en general para saber las subdivisiones por el pronóstico y supervivencia, ¿vale? En cuestiones a la clasificación de acuerdo al peso, podemos tener, hay un montón de clasificaciones, no se casen con ninguna, lo único que ustedes deben de ver es que también podemos clasificar a este niño por el peso que tenga, ¿vale? Entonces, el peso puede ser un peso muy bajo hasta grande. En general, el peso normal que se tiene de un niño es entre 2,5 kilos a 3,5 kilos. Eso es lo que un niño totalmente normal, de término, debe de estar pues pesando, ¿ok? Pero por debajo de eso pues tenemos varios que estos ya van como muchísimo más relacionados pues obviamente a la prematuridad. Pero ojo, no siempre el niño que pesa poquito es un niño prematuro. ¿Qué condiciones te podrían tener a un niño que es de término pero que tenga peso bajo para la edad? ¿Sufrimiento fetal? Restricción en el crecimiento intrauterino, ¿ok? Para eso es importante tener estas cuestiones de cuidados prenatales, porque ahí les hacen ultrasonidos y ya van viendo que el bebé vaya creciendo de acuerdo a pues a la edad gestacional que tenga. ¿Qué causas? Esto es más como de gine, pero es importante que lo asocien también a pedia. ¿Qué causas te pueden tener a un niño con restricción del crecimiento intrauterino? ¿Qué te puede hacer eso? Ajá, una paciente que tenga embarazo gemelar también, que fume, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llama eso? Ajá, ¿qué más? ¿Mande? Puede ser un factor, pero no está tan relacionado. ¿Qué más? Hay personas que se fajan, ¿no? O sea, bueno, no sé. Bueno, podríamos decir que algo mecánico que impida que haya un crecimiento adecuado de la pared abdominal podría ser también. ¿Qué más? Preeclampsia, etcétera, ¿no? Hay otras que al contrario, en lugar de ser un niño chiquito, es un niño muy, muy grandote. Como qué patologías nos puede dar esto, diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones ustedes tienen que ir viendo que no el peso es igual a de término o no. O sea, entonces, hay varias cosas que se tienen que valorar en ese aspecto, ¿ok? Entonces, esta es una esclera, la de Clifford. La verdad es que ya no la utilizamos. Con esto de la cesárea y todas estas cuestiones programadas, es muy difícil que te vaya a llegar un niño post-término. O sea, si ya llegaron las 42 semanas y de plano el niño, la mamá no tiene contracciones o hay algo, o sea, la meten a cirugía, es muy poco probable que te vayas a esperar. Pero sí puede pasar. ¿Cuándo puede pasar? Cuando la mamá, por ejemplo, la mujer embarazada, no tuvo este control prenatal, nunca se dio cuenta en qué momento se embarazó y no sabe qué onda, no sabe realmente cuántas semanas de gestación tenga el bebé, o que en donde se encuentra la mamá sean situaciones en las cuales no tiene pues este acercamiento a institucionales o a institutos sanitarios
que le puedan llevar un buen control, ¿no? Entonces en ese obviamente no le van a poder ofrecer alguna intervención a tiempo oportuno. Entonces son muy poquitos las cuestiones o las situaciones en las que se van a poder encontrar a un niño post-término, pero bueno, ya ahorita cada vez se ve menos que un niño llegue a post-término, ¿ok? O post-término, por ejemplo, estadio 2 o 3, ¿no? Entonces, otro método para determinar o clasificar al bebé justo es el Capurro. Este es una de las escalas que más nosotros hacemos cuando un bebé nos llega. Normalmente siempre tenemos una fecha probable de parto y también tenemos una fecha probable, más bien unas semanas de gestación, ya sea por ultrasonido o ya sea por semana o por periodo menstrual, ¿no? Pero a veces no se tiene estos. Entonces, ¿cómo tú determinas más o menos pues qué edad tiene el bebé? Si están en algún lugar en donde no tienen pues control de ultrasonidos o nunca se dio cuenta la mamá realmente cuándo se embarazó, llega, atienden el bebé, entonces una escala que nos puede orientar para saber si mi bebé es por lo menos de término es Capurro. Es una escala súper fácil de hacer, todo es clínico y solamente tienes que hacer ahí una formulación para que saques relativo esto. Y pues con esto nos vamos a la explicación de la escala de Capurro. Son 5 aspectos los que vamos a determinar. Casi todos se evalúan en 5, 10, 15. El valor menor que va a tener nuestro bebé siempre va a ser 0 y de ahí nos vamos 5, 10, 15, 20 dependiendo. El único que no es 5, 10, 15, 20, 25 es el de oreja. La formación va de 8 en 8, 8, 16, 24, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes se van a ir a estos 5 aspectos del bebé cuando lo tengan ya acá en cama, en cuna radiante, ya secado, estimulado, ya le hicieron lo del cordón umbilical, checaron frecuencia cardíaca, ya hicieron todas las medidas. Ahora sí, viene la parte de la somatometría, ¿no? A pesarlo, medirlo y hacerle todo. Y dentro de eso es dar cuántas semanas de gestación tiene el bebé. Entonces ustedes van a irse directamente de arriba hacia abajo y van a evaluar primero pues la oreja, ¿no? ¿Cómo está formada la oreja? Entre más formada está, más puntaje tiene. Entonces, primer punto, a Capurro entre más puntaje tiene es hasta cierto punto esperado o bueno para determinar que al menos pretérmino no es, ¿ok? Entonces, esta te va a evaluar, tú le vas a dar la calificación de acuerdo a las características que tú veas. Una característica de esta escala y de la mayoría de las escalas que tenemos en pediatría es que está muy relacionado a lo que el que esté explorando determina, ¿ok? Es como una escala muy, ¿cómo se dice cuando está muy relacionada al operador? Subjetiva. Muy subjetiva, exactamente. Entonces, pues van a ver la forma, le van a dar la clasificación, van a palpar la glándula, no es lo mismo que la visualicen porque tenemos ese error de que todo se visualiza, porque una cosa es la glándula mamaria y otro el tamaño, la formación del pezón. La mama se detecta palpando y obviamente la formación del pezón se detecta pues viéndola, ¿ok? Y pues los pliegues plantares. La suma de todo esto vas a sumarle otros 204 y lo vas a dividir entre 7 y te va a dar más o menos una calificación de tentativamente pues lo que él tenga. Hagan un ejercicio rápido. ¿Tienen calculadora? Ok, les voy a dar las características y ustedes me dicen de cuánto les salió su pequeño. Ok, forma, ¿ya todos la tienen? Ok, forma de la oreja le vamos a dar 8 puntos. Tamaño de la glándula mamaria le vamos a dar 10 puntos. Formación de pezón le vamos a dar otros 10 puntos. Textura de la piel le vamos a dar 10 puntos. Pliegues plantares le vamos a dar 10 puntos. Más 204 entre 7, 36. Entonces nos dio un niño pero 36 semanas es de término. Exactamente, entonces ese es como el juego que ustedes tienen que hacer y básicamente me fui entre la mitad y para acá. Entonces no es como que ustedes vayan a decir, pues si tiene todo pues del tercero para acá ya es normal, ¿no? Entonces ustedes checaron, le sacaron la semana de gestación a ese niño con las características que vieron, ¿vale? Entonces hay una amplificada que casi no la hacemos la realidad, pero también tiene su parte de neurología y bueno, ya son aspectos más específicos
que solamente se los pongo para que ustedes lo conozcan. Esta escala de aquí es la escala de Ballard, que también nos sirve para valorar el desarrollo o las semanas de gestación de bebé. La característica de este es que nos evalúa a un bebé muchísimo más de término que la escala de Apgar. Por ejemplo, dividan 204 entre 7. ¿Cuántas semanas de gestación les da? 204 entre 7. ¿Cuánto? 29, 14. Entonces, lo mínimo que te va a medir esa escala es a un niño que tenga 29 semanas de gestación, si a todo le pones 0. Entonces, ¿qué pasa con todos los niños que están por debajo de 29 semanas? No se puede valorar exactamente por esa escala. Entonces, en este tipo de niños tenemos otras escalas, por ejemplo esta, que nos valora prácticamente desde que dejan de ser embrión a que inician a ser pues feto con las características que tengan, ¿ok? Es solamente para que ustedes analicen cuándo sí la van a poner y cuándo no. ¿Tienen alguna duda sobre la somatometría, las escalas que tenemos y cómo evaluarlo? Ballard. ¿Tienen alguna duda? Villasana, me vas a leer lo siguiente, ¿vale? Vamos a entrar a algo que sí necesito que estén súper concentrados. ¿Quién es el jefe de grupo de quinto B? Ok, vas a ser el encargado de decirme cuántos son los 10 minutos de descanso, ¿va? Es en la segunda, o sea, ¿qué tocaría? ¿A las 3:50? 250. 250, doctora. No, 3:50. Porque empezamos tarde, empezaron súper tarde, entonces pues, nos comimos estos 10 minutos. Entonces la segunda, el periodo de descanso van a ser a las 3:50, ¿vale? Porque les preguntaba, ¿todos están de acuerdo entonces que sea 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, la reanimación neonatal. Primero, antes de entrar a este tema que es súper, súper grande, ¿alguien lo estudió? Levante la mano quien pudo leerlo por lo menos. Reanimación neonatal. ¿Sí? Ok, entonces, hasta el fondo, quien quiera decirme qué entienden por reanimación. Son las acciones o los estímulos que se le tienen que dar al bebé para ver si se encuentra sano dentro de lo normal. Ajá, a ver, otra definición. Pues es una serie de pasos que son necesarios en caso de que el bebé no esté respirando bien o no, para evitar Okay. Son como 3 preguntas que se hacen, como si se respira, o sea, respira o llora, si tiene buen tono muscular. Ok, Villasana. ¿Qué entiendes por reanimación? Porque cuando sale, hay que revisarlo y... Reanimación, ¿qué entiendes? O sea, definición de reanimación, vamos. Son unas medidas que se toman para evitar que el bebé caiga en algún hipoxia o en algún... Ok, más o menos. Vamos a depender de qué quieras definir, pero en general son estos pasos para estimular al bebé, principalmente respiratoriamente hablando, antes o después de que haya inclusive caído en posparo. O sea, son las reanimaciones o los pasos que tú haces cuando el bebé ya cayó en posparo, siempre y cuando veamos como de a qué nivel estamos hablando de la reanimación, porque otra parte de la reanimación es aquel niño que está totalmente sano, que no va a necesitar ningún aporte ventilatorio, pero que sí le necesitas hacer algún tipo de maniobra para que respire adecuadamente, por ejemplo, estimularlo, secarlo y todos esos pasos. ¿Alguno leyó cuáles son los pasos de estimulación básica en un niño que no tiene ninguna dificultad a nivel respiratorio o cardiopulmonar? Ok, esa es una. Secarlo. Ajá, el calor, vamos. Ajá. Ok, secarlo. ¿Qué más? No. Acuérdense que son como los pasos que tú haces cuando tú recibes a un niño. Si ustedes tienen buena suerte, van a poder recibir a los niños cuando estén en el área de pediatría, en el área de toco, van a recibir al niño. O sea, se los van a dar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasos van a hacer? Pensé algo del contacto piel con piel. Esa es una parte que cada vez se está haciendo más.
Pero, Primero el ok. secado del bebé. Secado, ¿qué más? A ponerle una Calor. una de calor radiante. Calor, secado, ¿qué más? A ponerle cloranfenicol. Ok, eso no es tanto como pasos iniciales, pero ¿qué vas a hacer tú para que... Aspirar con la mamá también. Ok, también, en caso de ser necesario, aspiración de secreciones. También acá. Rotar la espalda. Y evaluar lo que habíamos Estimular. dado, igual si tiene buen tono. Ok, ¿alguien se sabe la orden o el orden que tienen que llevar? Yo recibo al niño, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Llevarlo al calor. Si mi bebé se me enfría, mi bebé deja de respirar, así de sencillo, y si deja de respirar, deja de tener frecuencia cardíaca, entonces por frío sí me puede llevar hasta una hipoglicemia o inclusive a una falla respiratoria, ¿va? Entonces lo primero que tienen que hacer es sí envolverlo bien, pero llegar a la cuna radiante, o el otro punto sería pasárselo a mamá para que mamá con su contacto de piel a piel le dé ese calor que necesitamos que el bebé tenga mientras estimula y seca. Entonces se va al calor, se seca, se estimula, se posiciona, que la posición es básicamente para ver si hay necesidad de aspirar secreciones. ¿De dónde se aspiran secreciones primero? Ajá, primero es ¿de dónde? ¿Nariz o boca? No, es esto una subasta. ¿Boca o nariz? ¿Quién dice por nariz? Levante la mano. ¿Y quién dice que por boca? Es por boca, es por boca. Acuérdense, siempre es por boca porque si hay secreciones que realmente aspirar, si tú haces un estímulo por fosas nasales, probablemente le quites, pero la cantidad va a ser mínima a diferencia de lo que es lo que va a hacer él con un estímulo, querer llorar. Y si yo tengo la garganta y la boca llena de secreciones, lo va a aspirar exactamente. Y ustedes pueden decir, pues, ¿qué tanto puede aspirar? Pues su boquita, ¿no? Pero acuérdense que sus pulmones primero tienen líquido, porque por sí ya tienen líquido, porque entran en un proceso de transición, en donde dentro de la pancita de mamá están llenos de líquido, y en cuanto salen este minuto a 5 minutos de transición, tienen que quitar todo el líquido que hay en los pulmones y pasarlo a que haya puro aire. Entonces, justo ahí es cuando el niño no se adapta adecuadamente y empieza la taquipnea transitoria del recién nacido, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, sí, eso es lo importante que ustedes deben de saber. Primero, ya sabemos más o menos, ajá. ¿Y cuánto tiempo puede pasar para que el bebé ya tenga una reacción negativa en el hecho de que no llegue a hacer esa transición? Eso es justo lo que vemos en el enfoque del protocolo, el algoritmo que se tiene en reanimación neonatal. Te van a ir dando puntos para que tú sepas hacia dónde ir, qué hacer, qué maniobras, y si en tiempo y en maniobras el bebé no responde, entonces tú te vas a ir escalando hasta el momento en el que probablemente lo necesites intubar. Entonces hay maneras muy sensibles de decir, ok, no me respiro. Lo primero que tienes que hacer según el protocolo algoritmo, ¿qué sería? Es estimular, exactamente, es estimular. Tú secas, estimulas, y con eso la mayoría de los niños te van a responder, van a llorar espontáneamente. Pero si tú ya secaste, estimulaste y no llora, ¿qué haces? Posicionarlo y ver si hay secreción para secretar y todo. Y si vemos que la frecuencia cardíaca ya me bajó a menos de 100 latidos por minuto, ¿qué haces? No empiezas con compresiones, hay que ver qué tienes que hacer primero. Ok, posicionas, ya estímulo, o sea, tú ya lo checaste y todo, y tú dices, mi bebé no llora y se está poniendo moderado, ¿qué hago? Lo primero que tienes que hacer es estimular, secar, estimular, y a veces con eso responde. No responde, pero tiene una frecuencia de 100 latidos por minuto, ¿qué hago? Posiciono y reviso vías aéreas, porque puede ver por ahí que por la simple posición esté respirando adecuadamente o tenga secreciones que tengo que aspirar, ¿ok? Ya lo posicioné, lo estimulé, lo sequé, la frecuencia cardíaca me baja a 60. O bueno, no me baja, ya hice todo, pero sigue sin respirar muy bien, y a lo mejor ya tiene un poquito de síntomas de dificultad respiratoria, pero sigue en frecuencia de 100 latidos por minuto. ¿Qué hago? ¿Presión positiva? Ventilación con presión positiva. No llegas, punto número 1. ¿Qué haces en un adulto? ¿Qué es lo que el adulto, lo primero que hacemos en un adulto si nos llega a hacer un paro? Compresiones. ¿Qué hacemos en un recién nacido si me llega a hacer ventilación? Entonces siempre es ventilación. Y por esto va aquí esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué hay un enfoque distinto en un recién nacido a diferencia de un adulto o en un niño pues un poquito mayor?
¿Cuál sería la diferencia? Pues la transición, ¿no? La mayoría de los niños recién nacidos siempre van a tener, en su mayoría, a menos de que ya tenga una comorbilidad cardíaca, siempre van a tener un corazón sano, pero los pulmones son los que aquí nos están afectando, ¿va? Ya sabemos por qué, porque es una transición, etcétera. A diferencia de los adultos, normalmente los adultos lo que tienen afectados que es el corazón a diferencia de los pulmones. Entonces desde ahí empezamos un parteaguas de qué vamos a atender primero en un recién nacido y qué atendemos primero en un adulto, ¿ok? Entonces, aquí lo que te dice es que el paso más importante y eficaz de la reanimación es ventilar los pulmones del bebé. Entonces, si mi bebé empieza con la frecuencia cardíaca baja, no empiezo con compresiones, empiezo con respiraciones. Si yo le doy una buena ventilación, seguramente mi frecuencia cardíaca eleva, ¿ok? Entonces, pero si ya lo posicioné, ya le puse, ¿qué es lo que sigue? De la presión. De la presión positiva, o sea... no, ¿qué sería yo? Antes de ir, ¿qué harías? Ok, ya tengo un paciente que no me respiró, ya lo estimulé, no sé qué, todo, lo posicioné, no me respira, baja 60 latidos, empiezo con ventilación de presión positiva, siguen 60 latidos por minuto. ¿Qué es mi siguiente paso? No a todo. Corroborar que lo estoy ventilando bien. Entonces aquí viene lo de Mr. Sopa, ¿sí lo ubican? Ahorita lo vemos. El punto es que aquí ustedes tienen que checar que realmente lo estén respirando bien. No me tengo que ir hasta medicamentos o compresiones porque a lo mejor lo único que estoy haciendo es no dándole adecuadamente esto. Y pasa mucho. A veces como no tenemos toda la preparación del equipo, estamos dándole ventilación positiva al niño y dices tú no sube la frecuencia cardíaca y volteas a ver y no tienes una fuente de oxígeno conectada. Pasa mucho que como agarras como no lo conectas anteriormente, entonces le estás dando presión positiva pero sin oxígeno. Entonces dices, no manches, me falta el oxígeno, vas, lo conectas y el niño sube. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú le estabas dando una ventilación sin oxígeno. Y esos detallitos son justo lo que el Mr. Sopa te dice. Verifica que todo lo que estás haciendo esté bien, porque a veces si lo verificas adecuadamente, lo más seguro es que tu bebé responda. Ok, lo verificaste, todo está perfecto, tu bolsa sí se infla bien, la mascarilla es la adecuada para bebé, le estoy haciendo las compresiones de manera adecuada, tiene una fuente de oxígeno activa y ventila bien y sigue en 60. ¿Qué hago? Empezamos con compresiones y pasamos a intubar. Entonces, ese es el punto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede durante la transición? Todos sabemos que tenemos conductos diferentes en un recién nacido que en un corazón de un adulto y es totalmente normal y esperado, ¿ok? ¿Alguien sabe esos conductos, algo que los niños tienen? ¿Cuántos son? 3. Son 4. No, son 4. A ver, alguien que me diga el otro. Se gana una paleta de la siguiente clase. Foramen ovales. Uno ya lo dijeron. Ya lo dijeron. ¿Cuál? ¿Cuál es el venoso? Es el que conecta la vena porta con Umbilical. La vena porta. Sí, viene. Es que Por ahí van. El ducto venoso. Ya me lo dijo ella, pero no sabe bien cómo es. Entonces, ¿quién me lo dice bien? Bueno, ya perdieron su oportunidad. Ya, ok, entonces, ya sabemos, esto que les dije es que antes de que nazca, pues el bebé tiene lleno los pulmones de líquido. ¿Cómo va a respirar? Pues lo primero que hace es que el aire que meten con la primera respiración va a sustituir gradualmente la cantidad de agua que haya. Esto va directamente proporcionar con la oxigenación que tú puedes encontrar o la saturación de oxígeno que tú esperes encontrar en tu recién nacido. Entonces es súper normal que a tu primer minuto a lo mejor tu bebé tenga una saturación de 65% y no significa, pero para nada, que tu niño tiene dificultad respiratoria y que lo tienes que intubar, ¿no? Entonces eso es algo transicional, pero si yo tengo este 65% después de 5 a 10 minutos, pues me empiezo a preocupar, ¿no? Porque eso ya no es esperado, ya no estoy dentro de el espacio de transición en la manera inicial
para que yo diga este niño va a fluir. Entonces, ¿cuáles son los conductos? Aquí se los muestro. Los primeros, pues sí, ya nos decía su compañera que es el que viene del cordón umbilical y se junta no con la vena porta, con la vena cava, ¿sale? Entonces estos dos se juntan y llegan ¿a dónde? A la aurícula derecha. Ah, bueno, antes de esto, ¿quién se sabe cómo es la circulación normal de un adulto? A ver, ¿quién? Domínguez. Arriba y dime cómo es la circulación básica. A ver, llega de acá, se va para dónde, pasa los pulmones, regresa, se va a la circulación. Lo llamamos circulación exactamente, la que va al pulmón y la que vaya a todo. Arriba y dime cómo va. Primero la circulación llega al... ¿De dónde llega? De las venas cava superior e inferior, claro. a la aurícula derecha, Ajá. y pasa al ventrículo derecho. Ajá, ¿por qué válvula? Por la válvula tricúspide. Okay. Y ahí se va a la circulación pulmonar. Ajá. Se oxigena la sangre. Ajá. Regresa por las arterias pulmonares al ventrículo izquierdo. Pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y ahí se va al sistema. ¿Por cuál? Por la otra. Exactamente así. Entonces todo esto está fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa en un recién nacido? Pues que no es tan fácil como decimos dentro de la pancita. Pues obviamente ya sabemos primero que esta relación de que la arteria y la vena lleva, que la arteria lleva oxigenada y que la vena lleva pues ya sin oxigenar, pues aquí se pierde primero. Esa es la primera regla que se pierde. Entonces pero esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque se supone que mi conducto de la aorta es sangre, es arteria y trae sangre oxigenada. Pero ¿qué creen? Como aquí hay una mezcolanza toda terrible, la sangre que llega a la aorta no es una sangre oxigenada, es una sangre que se necesita oxigenar y que tiene que pasar por las venas umbilicales para llegar, bueno, a las arterias umbilicales para llegar a la placenta, que ahí sean sus pulmones, que ahí haya la oxigenación y regresen por la vena umbilical. Esta es la que se junta con la vena, pero con la vena inferior, con la cava inferior, y este es el primer contacto que tiene entre la circulación que viene de afuera y la circulación de bebé. El segundo contacto que tienen es que justo aquí alguna pasa como de manera habitual, que sería pues llegan al ventrículo derecho, bajan a la aurícula derecha, bajan al ventrículo izquierdo, pero mucha de esta cantidad de sangre pasa directamente por el foramen oval, pasan directamente a la aurícula que derecha o izquierda, izquierda, y de ahí hay alguna que pasa hacia el conducto arterioso, pero toda la que pasa directamente se puede decir que es oxigenada, y ya cuando pasan al conducto o a la arteria, como normalmente es la circulación, se dan cuenta que de aquí del ventrículo pasan a las pulmonares, pero como no están, ahí no hay oxigenación ni nada, entonces lo que pasa es que en lugar de irse para los pulmones tenemos otro ducto acá, que es la que se junta con que junta las venas pulmonares con la aorta. ¿Cómo se llama ese? El conducto arterioso, ¿ok? Entonces toda esta mezcolanza hace que fluya adecuadamente la circulación fetal de bebé. Cuando ella ya no se oxigena con la placenta, obviamente todos estos circuitos se tienen que ir cortando porque ella empieza a respirar por su cuenta. ¿Cuál es este foramen? El oval se va a cerrar muy rápidamente porque tiene dos componentes. La mayoría de los conductos tienen dos componentes, uno membranoso y uno cartilaginoso. El membranoso es el que nos hace que haya una buena transición porque se cierra, y a pesar de que no es un cierre completo, se cierra para que por lo menos empiece a tener una circulación normal de adulto, ¿ok? ¿A los cuántos días se cierra el foramen oval? 7, 8 días más o menos. Entonces es esperado y normal que hasta cierto punto tú auscultes a un recién nacido de horas de nacido, en sus primeros días de nacido, y que puedas escuchar por ahí un soplito, que muchos dicen, ay, es un soplo funcional. O les va a llegar una mamá que diga, es que cuando estaba chiquito el doctor me dijo que tenía un soplo.
Y yo así de, ajá, ¿qué tan chiquito? No, pues de recién nacido. Yo, ok, bueno, pues no es una cardiopatía congénita, señora. O pues ya lo vemos, ¿no? Y vemos que probablemente era esta fase de transición, ¿ok? Dicho esto, esta es la otra parte de los pulmones, ¿no? Era lo que les comentaba, que primero está llena de líquido, entra el aire y lo tiene que ir sustituyendo. Si esto no se hace adecuadamente, tenemos una patología. ¿Qué patología se realiza o pasa si no hay una buena liberación de esta cantidad de líquido que tenemos en los alveolos? La taquimia transitoria. Exactamente, la taquimia transitoria del recién nacido normalmente es un niño totalmente normal, sano, de término, punto muy importante, que te va a empezar a necesitar oxígeno. O sea, no es una taquimia que te dé una dificultad respiratoria grave o severa que necesite intubar, pero sí a lo mejor una campana de oxígeno, un casquito o algunas puntitas nasales ahí, en lo que mejora. Normalmente es una patología benigna, ¿por qué? Porque lo único que hizo es que no sacó todo el aire, por eso no respira como yo esperaría que respirara a los 5 minutos y por eso le tengo que dar soporte de oxígeno. Pero esta transición, más o menos, ¿cuánto dura? ¿Cuánto duraría para yo decir, pues este niño tiene un pronóstico favorable, con puras medidas con oxigenito, y en cuánto tiempo yo espero que ya esté con mamá? Las primeras 24. 72 horas. Tenemos 72 horas para revertir esto. Si este niño sigue necesitando oxígeno después de 72 horas y lo habíamos diagnosticado como taquimia transitoria del recién nacido, buscamos otra situación por la cual no tuvo una mejoría en 72 horas y sigue con oxígeno, ¿va? Y esto es lo que le pasa a la sangre de los alveolos. Ya sabemos que como no tiene funcionamiento, pues no tiene oxigenación. Empiezan a funcionar y su oxigenación por venas pues obviamente es mayor, ¿ok? Esto es lo único que hace. Y pues esta es el esquema de que cuando ya se cierran todos los ductos y esto ya nada más quedan remanentes. Ajá, este es un remanente que es el cierre del conducto. Ya vemos que no hay ninguna conexión y ya se ve bien el azul y el rojo, nada de morados, ni nada de conductos, ni nada. Entonces, acá pues ya ni siquiera está aquí ya nada más queda este remanente. Acá, como les digo, que una parte es membranosa y otra cartilaginosa, cierra casi al momento. Y este de aquí pues obviamente también cierra en las primeras horas de vida, ¿va? Entonces, aquí empieza lo interesante, cómo está el algoritmo, era todo lo que ustedes decían, los pasos que se tienen que seguir para un niño cuando está normal y cuando pensamos que ya no está tan normal, ¿qué hacer? Vamos a ver nada más el primer bloque, porque obviamente este tiene fases. ¿Cuál es la última fase de una reanimación neonatal? Los medicamentos. Ya cuando de plano le hiciste todo, empiezas con medicamentos y normalmente son este tipo de medicamentos, adrenalina, epinefrina, etcétera, ¿ok? Vasoconstrictores generalmente. Pero pues antes de llegar hasta el último paso, pues siempre tenemos pasos de corrección inicial que a lo mejor no son tan invasivos y que el bebé nos puede siempre recuperar en cualquiera de estos puntos. Nosotros no vamos a llegar al paso en donde tienes que empezar ya con ventilación de presión positiva. Ustedes lo que tienen que saber es realmente qué es lo que tengo que hacer con un niño que no tenga comorbilidades en mis brazos y qué es lo que tengo que yo hacerle, ¿va? Entonces, siguiendo esto, nada más es para que lo vamos a ir desglosando para que vayan tomando en cuenta que lo que debemos de hacer es esto principalmente. Las preguntas, hay unas preguntas que se hacen antes de que estemos ya recibiendo al bebé y unas cuando ya recibimos al bebé. Las que hacemos antes de recibir al bebé es básicamente como los antecedentes perinatales, en donde nos vamos a enfascar más en detectar factores que nos puedan complicar un buen nacimiento, ¿ok? Pueden ser maternos, pueden ser fetales o pueden ser del transcurso de la atención de parto, ¿ok? Entonces, esto es obviamente pues ya es esta parte, el nacimiento. Aquí es lo crucial, cuando ya el primer minuto de oro, en donde ustedes valoran al bebé y todo. Después del minuto de oro, ya ahora sí lo pesan, lo miden, le toman el acta, pero todavía con pues más tranquilidad, ¿ok? Entonces lo primero que tienes que hacer con tu bebé, lo recibes y recibiéndolo antes de pasar a la cámara de calor o a la incubadora, lo que tengan ahí en su servicio de donde se atendió el parto, es esto. Es nacido a término, tiene buen tono, respira o llora. A lo mejor no lo preguntan, pero lo ven, ¿sale? ¿Cuáles son las que son antes
de que ya están en el proceso del trabajo de parto, pero que se hacen un poquito antes de que entremos ya como tal a la fase activa del trabajo de parto. ¿Cuáles son? A ver, les ayudo con una. ¿Cómo fue el líquido amniótico? Ya para que se asocien. Los como lóbulos de la placenta. No, no estudiaron, amigos, no estudiaron. Es como filetes de la mano. De eso es algo de antecedentes perinatales, pero ahorita vamos para allá, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto más dinámico, ¿vale? ¿Qué van a preguntar en antecedentes perinatales? Hasta el fondo, la que tiene la computadora con muchas calcomanías. Sí. Díaz. ¿Qué vas a preguntar? Dime 3 cosas que preguntarías que son importantes para que tú digas si este niño viene bien o este niño no. Sí. ¿Le vas a preguntar a la mamá? ¿Y son más ¿tú crees que sea determinante para la atención del parto? La edad de la mamá. A ver, 3 cosas, dime. Su edad. Si no, tú le vas a dar la paleta. No, nadie se ha ganado paleta. No, le das la paleta que se la gane. ¿Uso de medicamentos? No, sí o no. No, ok. ¿Y ha tenido complicaciones en otros partos? Bueno, esa sería una, ajá. Esa es otra. Esa es otra. Eclampsia también. Bueno, son un montón. Todos estos ustedes, hermanos, no necesariamente. Infecciones también. Bueno, todo eso lo tienen que preguntar para que ustedes digan, no me expreso, mejor le hablan de más, ¿no? O sea, sí, sinceramente, porque la verdad es que, bueno, no sé ustedes de cómo les vaya a tocar, pero en mi caso, en mi hospital, nos dejaban solos. Así como que ustedes ya saben, pues adelante, ¿no? Entonces era así de que me toque un niño que no venga con labio leporino, que no venga con esto, que... O sea, entonces pues te dejaban solos en las madrugadas, ¿no? Entonces los niños, la verdad es que Dios cuida a sus animalitos, como dicen, salían bien. A veces era así de, no manches, no le hice esto, pero no, está bien el niño, o así, pero pues así literal, ¿no? O también cuando recibíamos a los niños, sí hubo ahí historias en las que se te caía la cubeta, a mí nunca se me cayó, pero pues se te resbala, están bien resbaladizos. ¿Alguien ya atendió un parto? ¿No? Bueno, a mí en mi internado lo que me pasó es que yo tuve que recibir, es que